Bien, comencemos entonces con el seminario de hoy. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la anamnesis del aparato cardiovascular y los principales antecedentes y factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en este apartado. ¿Bien? Hay muchos antecedentes que ya lo hemos hablado anteriormente, que ya lo hemos hablado en distintos sistemas, ¿bien? Eh, y entre ellos sabemos que hay algunas variables que nos van a ser de relevancia dependiendo cada apartado y hay otras variables que no. La edad en el aparato cardiovascular es muy importante, ¿bien? Y no solamente es importante porque es un gran factor de riesgo en los adultos mayores, mayores de 65 años, que ya de por sí presentan una alteración a nivel cardiovascular, sino que también hay diversas enfermedades que tienen mayor incidencia a una determinada edad. Y esto es importante y quiero recalcarlo. Cuando hablamos de mayor incidencia, no estamos diciendo de que es exclusivo para ese rango etario, ¿bien? Sino que tiene más probabilidad de tenerlo. Y en esto también se incluyen las poblaciones pediátricas y como veremos también lo que es adultos jóvenes. En poblaciones pediátricas, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? Y podemos llegar a tener cardiopatías congénitas, como cuáles, que ya vieron en embrión. CIA, Comunicación CIB. interauricular, Bien, tetralogía de Fallot. excelente. Tetralogía de Fallot, excelente. CIA, CIB, tetralogía de Fallot son las principales y que tienen una alta incidencia. Bien, que hoy en día la mayoría se resuelve de forma quirúrgica, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta el antecedente de esta enfermedad porque podemos llegar a encontrar algunos signos o algunos síntomas en adultos. Bien. También podemos llegar a tener miocarditis o miocardiopatías, también de forma congénita, la mayoría. Podemos llegar a tener secuelas cardiovasculares por fiebre reumática. Podemos, ya entrando en la adolescencia, algo muy frecuente, sintomatología panicosa, bien, ataque de pánico o crisis de angustia, que también se puede manifestar como sintomatología cardíaca. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy frecuente que en los ataques de pánico nuestros pacientes tengan palpitaciones o un dolor precordial o una sensación de muerte inminente. Y esto es algo que se ve con bastante frecuencia en adultos jóvenes, ¿bien? Y también obviamente en la adolescencia. Ya entrando en una adultez, entre los 26 y los 40 años, ya empezamos con mayor incidencia de valvulopatías, de miocardiopatías, pero también en algunas personas, como desarrollaremos más adelante, podríamos llegar a empezar a diagnosticar hipertensión arterial o coronariopatías, todo dependiendo, obviamente, de distintas variables que tenga mi paciente. Y ya, obviamente, en pacientes en adultos mayores, en gerontes, ya empezamos con una arteriosclerosis generalizada y empezamos también con lo que son las patologías múltiples que vemos en los adultos mayores. Es decir, pacientes de que tienen otras enfermedades que aumentan su riesgo cardiovascular. Bien, por ejemplo, la diabetes, como por ejemplo muchas enfermedades autoinmunes, bien, entre eso también el hipotiroidismo y demás que pueden llegar a constituir un factor de riesgo cardiovascular y ni hablar obviamente de los hábitos tóxicos. Entonces siempre, no solamente en cardiovascular, sino siempre que yo estoy examinando un paciente, la edad tengo que tenerla en consideración porque hay determinadas cuestiones, tanto fisiológicas como patológicas, que yo puedo llegar a encontrar. De hecho, eh, en el práctico, en el teórico, no, de hoy no, sino el de más adelante, cuando hablaremos de los ruidos cardíacos, veremos, por ejemplo, que en la infancia, inclusive en la adolescencia, tener un tercer ruido puede llegar a ser considerado fisiológico, ¿bien? Y en niños, tener un soplo puede llegar a ser considerado fisiológico y lo único que se hace es un seguimiento de eso y en la mayoría de los casos revierte. Por eso es importante la edad de mi paciente. ¿Bien? Doutor, Sí, ¿hasta qué edad el tercer ruido es fisiológico? hasta entrada en la adolescencia. En líneas generales se toma hasta de entre los 13 y los 15 años. ¿Bien? Dependiendo obviamente también de la actividad física de mi paciente, ya que si son deportistas, fundamentalmente de alto rendimiento, se puede prolongar un poco más.
pero varía a ver, eso lo veremos bien cuando hablaremos, vamos a tener una clase sobre ruidos cardíacos, ¿bien? Y ahí lo desarrollaremos en profundidad, pero hay distintas variables a tener en cuenta. No es lo mismo tener un tercer ruido como un hallazgo clínico o un soplo como un hallazgo clínico cuando yo estoy examinando una persona sana, a tener un soplo o un tercer ruido en el contexto de un paciente con una determinada sintomatología cardiovascular o con algún antecedente, como por ejemplo una fiebre reumática, como por ejemplo una cardiopatía congénita. ¿Bien? Ok, Entonces, gracias. no es solamente el hallazgo del tercer ruido, sino también todo el contexto en el que se encuentre mi paciente. Bien, el sexo de mi paciente también es algo a tener en cuenta. Y acá es algo importante y creo que ya lo hemos hablado, que acá estamos hablando de sexo y no de género, ¿bien? No de la autopercepción de mi paciente, sino del sexo en el momento de nacimiento. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que en el sexo femenino es rara, bien, el desarrollo de una cardiopatía coronaria, es decir, de una coronariopatía, en mujeres previa a la menopausia. Y esto es fundamentalmente por los estrógenos, que son cardioprotectores. De hecho, salvo situaciones de alguna patología renal, alguna patología cardíaca o de un síndrome metabólico, no es muy frecuente encontrar mujeres, personas de sexo femenino jóvenes, bien, premenopáusicas, que sean hipertensas. En general, esto se desarrolla postmenopausia, bien, cuando ya tengo la retirada de esos estrógenos. Sin embargo, sí está demostrado que el sexo femenino posee per se una mayor incidencia de un conducto arterioso persistente o de comunicaciones interauriculares, de estenosis mitrales y otras valvulopatías. ¿Bien? Así como también en el sexo masculino tenemos una mayor incidencia de una estenosis aórtica, de estenosis pulmonar o de una coartación de la aorta. Entonces, en estos pacientes yo voy a indagar un poco más o dependiendo de la sintomatología, que toda la valvulopatía la veremos, tendremos una clase, perdón, dos clases de valvulopatías, ¿bien? Donde desarrollaremos estas valvulopatías y veremos esta clínica, y ahí también veremos que es más frecuente en determinado sexo que en otro. ¿Bien? Con respecto a lo de los estrógenos, sí quiero hacer una aclaración, que los estrógenos son cardioprotectores, ¿bien? Pero no son omnipotentes. ¿A qué me refiero con esto? No abusemos de decir, tengo estrógenos que son protectores y por eso tengo una vida sedentaria, fumo y como muchas grasas, ¿bien? Porque tienen su limitación en los estrógenos. Entonces, eh, siempre cuando hablamos de estrógenos como cardioprotectores, estamos hablando en personas relativamente sanas, en la presencia de un síndrome metabólico, es decir, yo tengo una persona obesa, sedentaria, diabética, con triglicéridos o con colesterol elevado, bien, ya los estrógenos tienen ya una limitación en su función. Que obviamente, en el mismo contexto de una persona de sexo masculino, ya el riesgo es mucho mayor. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo a Jacqueline Borges, que justo la tengo ahí en pantalla, la voy a utilizar como ejemplo, ¿bien? Jacqueline Borges y yo tenemos exactamente la misma edad. Somos gemelos, idénticos, ¿bien? Mellizos, gemelos no podemos ser, somos mellizos, idénticos, comemos exactamente lo mismo. Cursamos en la misma facultad, las mismas materias, en el mismo horario, con los mismos docentes, estudiamos lo mismo, hacemos la misma actividad física, todo exactamente lo mismo. ¿Bien? Si nuestra alimentación no es la adecuada, si ambos somos tabaquistas, si ambos somos sedentarios y demás cosas, yo por ser sexo masculino tengo mayor riesgo cardiovascular que Jacqueline. ¿Se entiende? Porque ahí es donde está actuando el efecto protector de los estrógenos. Obviamente, si los dos somos obesos mórbidos, si los dos fumamos un montonazo, si los dos no realizamos actividad física, si los dos somos diabéticos y dilipémicos, si bien yo voy a tener mayor riesgo, Jacqueline también tiene un cierto riesgo. ¿Se entiende esto de dónde voy? Entonces no descartemos que por ser una mujer premenopáusica no tiene un riesgo cardiovascular, sino que lo que tiene es menor
riesgo cardiovascular. ¿Ok? Bien. Profe, Sí, obvio, pregúntame. sí, una pregunta, porque yo estaba leyendo el libro y también como que dice que hay una atribución de la acción protectora del colesterol HDL. Sí. ¿En la mujer también? Sí, de hecho, no podría decirte por qué, porque es algo que yo por lo menos no lo sé, ¿bien? Pero se ve que está demostrado esto, de que el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, entre comillas, por favor, no digamos jamás colesterol bueno en medicina, ¿bien? Eh, Tiene un valor mayor en las mujeres que en el hombre. Por eso el rango de valor fisiológico es distinto en las mujeres que el hombre, ¿bien? Porque hay algo que, si no me equivoco, también está en relacionado con cuestiones hormonales, pero no lo tengo bien en claro, yo por lo menos, que la mujer tiene mayor, de por sí un mayor concentración de colesterol HDL en comparación al hombre, lo cual eso obviamente también aumentaría el factor protector. Gracias. No, por favor. Bien, la ocupación laboral, esto que también hemos hablado muchísimo en respiratorio, ¿bien? Es algo muy importante a tener en cuenta. Hay determinadas, que esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, por microbiología que lo tienen mucho más frescos que yo, ¿bien? Pero sabemos que hay determinados gérmenes, ¿bien? Que están en relación directa con la actividad laboral. Como por ejemplo, hay determinados tipos de endocarditis infecciosas o también de miocarditis que son producidas por Bruselas o por Coxiella burnetii o por una Trichinella spiralis, que esto se ve bien en los trabajadores de campo, ¿bien? O también en obreros de frigoríficos. También lo podemos encontrar en carniceros, aunque en menor intensidad. Y esto es justamente por la ocupación laboral y el contacto, bien, con estos gérmenes. Así como también aquellos que están expuestos a aves exóticas, bien, principalmente loros, papagayos y demás, pueden tener infecciones por una clamidia piscitaci, bien. Y esta puede llegar a generar, entre otras cuestiones, una endocarditis infecciosa. ¿Quiénes podrían ser trabajadores expuestos a aves exóticas? Y acá vamos a tener veterinarios, ¿bien? Vamos a tener también a toda la gente que trabaja en zoológicos, siempre y cuando obviamente no respete la medida de bioseguridad, pero también tenemos que pensarlo en personas que contrabandean aves exóticas, ¿bien? O también pensarlo en el usuario que compra esas aves exóticas. Y de hecho, yo tuve muchos años atrás, obviamente no voy a dar el nombre, ¿bien? Pero un amigo que se compró un loro en una feria de una plaza y generó una endocarditis por una clamidia piscitaci, ¿bien? Que no es algo, o sea, es decir, no es algo poco frecuente. De hecho, aquellos que recorren la feria de las plazas y demás muchas veces se encontrarán con venta de loros y demás. Entonces, también a tener en cuenta en estos pacientes que esto también, si no me equivoco, lo nombramos, no lo vimos, sino que lo nombramos cuando hablamos del seminario pasado, o el teórico pasado, de neumonías, que hablamos de neumopatías, mejor dicho, que también hay neumopatías virales que son producidas por una clamidia piscitaci. ¿Bien? Es decir, me va a dar, aparte de la sintomatología respiratoria, un compromiso cardiovascular. Personas que trabajen, o sea, en cuestiones metalúrgicas, bien, o cuestiones de mina de carbones, están expuestos a una inhalación constante y prolongada de polvos, lo cual también puede provocarle, además de la sintomatología respiratoria, puede generarle un cor pulmonale, que esto fue algo que también hemos hablado anteriormente, de la relación que existe entre el compromiso respiratorio con el compromiso cardíaco. Bien, y de vuelta, como también lo habíamos nombrado anteriormente, esto no es algo que va a ser por un día haber inhalado polvo. Bien, tiene que ser la exposición constante a esa inhalación. Por eso la importancia de nosotros como médicos de hacer una prevención de la ocupación laboral de mis pacientes con respecto a la medida de bioseguridad. De siempre cuando yo estoy indagando a un paciente, preguntarle de qué trabaja y preguntarle si utiliza la medida de bioseguridad, porque sabemos que en muchas ocasiones no se utilizan por determinadas cuestiones.
¿bien? Por falta de que no se lo proveen, o por una cuestión social laboral de que no lo utilizan. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para que lo utilicen. Y obviamente empezar a pesquisar a ver si ya hay alguna alteración respiratoria, cardiovascular o de algún otro sentido. Y también personas sometidas a un estrés constante, ¿bien? Tienen un mayor riesgo de generar coronariopatías. Dentro de estas coronariopatías, algo que está muy estudiado es el síndrome de Takotsubo, ¿bien? Que también es el llamado síndrome de corazón roto, que son claudicaciones intermitentes de las arterias coronarias en personas sometidas a un gran estrés. ¿Y qué personas podemos llegar a encontrar o qué tipo de trabajadores sometidos a un gran estrés? ¿Qué se imaginan? Taxistas de Buenos Aires. Buah, a la cabeza, muy bien. Los médicos. Bueno, médicos, excelente. Y dentro de medicina, a la cabeza, lo que son las especialidades quirúrgicas. ¿Bien? A la cabeza lo que son especialidades quirúrgicas, los médicos que se especializaron en emergentología o en terapia intensiva, y también los anestesiólogos, que son médicos que por su especialidad constantemente están expuestos a cambios bruscos del nivel de estrés. Bien, imaginemos un cirujano que está operando, cirujano me refiero de cualquier rama, traumatólogo, tocogineco, cirujano general, lo que fuese. Está operando y de repente se puede complicar la cirugía. Bien, y tiene que tomar decisiones en ese mismo instante. No puede estar una hora pensando qué hacer o debatir a ver qué puede hacer. Bien, lo mismo un emergentólogo, lo mismo un médico terapista. Bien, entonces, eso obviamente aumenta el riesgo de coronariopatías y por eso también está bien demostrado la alta tasa de infartos que tienen estos médicos, estas especialidades. ¿Bien? Entre otras cuestiones. Bien, aparte de médicos, ¿qué más? Altos Controladores ejecutivos. de tráfico aéreo también tengo entendido. Sí, perfecto. Controladores de tráfico aéreo. Bien. Controladores de tráfico aéreo también. Y también personas con un cargo jerárquico alto de grandes empresas, donde también tienen muchas variables a analizar y también muchas cuestiones micro y macroeconómicas que pueden ir variando y que ellos también son responsables. ¿Bien? Ya de por sí cualquiera que tiene un comercio, que tiene una pyme, está expuesto, bien, obviamente a este estrés crónico, más en nuestro país, desgraciadamente. Imaginemos aquellos que son de grandes empresas donde se multiplica este estrés. ¿Bien? Policía también. Bien, policías también. eh, no sabría decirte bien en qué ranking está, pero sé que también, más aún, policías de determinadas ramas, por decirlo dentro de una forma de las fuerzas. Militares ¿bien? también, ¿no, profe? Militar, cuando, no sé acá en Argentina cómo es el control de eso, pero allá en Brasil es complicado, te pone mucha Complicado. presión, sí, sí, sí. Por eso, ahí depende mucho de todo lo que son fuerzas, bien, de seguridad, que pueden ser gendarmes, militares, policías y demás cosas. Ahí va a depender mucho de qué rol cumpla y en dónde lo cumpla. ¿Bien? No es lo mismo hoy en día ser militar en... Bueno, está todo complicado. Pero bueno, en Argentina, que gracias a Dios estamos en un momento de bastante tranquilidad en lo que es la parte militar, que ser un militar de Ucrania. ¿Bien? Entonces ahí obviamente el estrés y el riesgo va a ser completamente distinto. ¿Bien? No hablo de demás países porque no tengo tanto conocimiento, pero bueno, también es lo mismo ser un policía de primer cordón de conurbano, bien, y que esté designado a Villa Tranquila en Avellaneda, a ser policía que está designado en un paraje en la Patagonia. Bien, obviamente ahí la exposición y el estrés va a ser completamente distinto. Por eso esto también obviamente lo vamos analizando paciente a paciente, lo que siempre decimos. Bien, con respecto a la ascendencia, bien, y acá esto
yo me lo atribuí, lo cambié y lo denomino la ascendencia. Hay que tener en cuenta, y esto en un grado menor, la realidad, porque tiene que ser una ascendencia próxima, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta que hay mayor incidencia de determinadas entidades o determinadas, de determinadas alteraciones, tanto a nivel sanguíneo como cardiovascular, según la ascendencia directa que tenga mi paciente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, a ver, si yo soy 15ª generación, yo tengo mi tatarabuelo que era asiático, y la realidad es que el porcentaje de genes que yo voy a tener de eso va a ser muy bajo. ¿Bien? Pero estamos hablando como una ascendencia muy directa, o pacientes que hayan venido de. Y acá tenemos como, por ejemplo, la ascendencia subariana, es decir, pacientes de tez negra, ¿bien? Tienen mayor incidencia de hipertensión pulmonar, y esto es por una cuestión fundamental de una anemia por células falciformes, que aumenta el riesgo de la hipertensión pulmonar, pero también de hipertensión arterial sistémica en pacientes sin el contexto de síndrome metabólico y sin el contexto de patología renal. ¿Bien? También tiene una mayor incidencia de alteraciones a nivel histopatológico del corazón y una inversión también, mejor dicho, perdón, una alteración de las ondas T, que empieza a haber ondas T negativas en las derivaciones precordiales dentro del electrocardiograma, que esto es fundamentalmente un hallazgo. ¿Bien? Es un hallazgo que me habla de una variación de la conducción de la actividad eléctrica cardíaca. ¿Bien? Pero fijémonos cómo esto sí es algo que se estudió mucho y se empezó a ver, y que es un hallazgo que no genera grandes complicaciones, pero que tiene una mayor incidencia en pacientes de tez negra. ¿Bien? Pacientes con una ascendencia oriental tienen una mayor incidencia también de hipertensión arterial sistémica esencial, es decir, primaria, ¿bien? Pero con una menor incidencia de infarto agudo de miocardio. Y aquellos pacientes con una ascendencia europea, fundamentalmente británica, tienen un mayor riesgo de generar trombosis. ¿Bien? También no está acá en el Power, pero vale la pena aclararlo. También saber de que pacientes de ascendencia europea, fundamentalmente de la zona del Mediterráneo de Europa, tienen mayor riesgo de anemia de tipo talasémica, ¿bien? Que ellos también pueden generar determinadas alteraciones a nivel cardiovascular, porque obviamente generó una mayor sobrecarga a nivel cardíaco. ¿Bien? Entonces fijémonos cómo la cuestión, este diapo más que nada lo que quiero demostrar es también la cuestión genética que influye no solamente en la parte cardiovascular, sino en todo. Hoy en día con la globalización cada vez se va perdiendo más esto, ¿bien? Pero en su momento fue algo muy estudiado y algo que se tenía muy en cuenta. Bien. El lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento siempre lo hemos hablado cuando vimos el seminario de historia clínica, que es muy importante preguntarlo y tenerlo en cuenta, porque yo puedo tener acá a Felipe, que vive en pleno Puerto Madero, bien, en las torres más caras de Puerto Madero, frente a vista al río y todo, bien, pero Felipe puede haber nacido tranquilamente en una zona endémica de Chagas, y poder tener una miocardiopatía chagásica. ¿Bien? Entonces yo no lo voy a tomar en consideración únicamente la residencia actual, sino también el lugar de nacimiento. Y ojo, no solamente, Felipe, ¿dónde fue que naciste? Sino cuánto tiempo viviste ahí. Yo para esto siempre doy el mismo ejemplo, me uso a mí de ejemplo. Yo nací en Rosario, provincia de Santa Fe, y literalmente viví 2 semanas en Rosario. Entonces, por más endémico que sea Rosario de lo que sea, ¿bien? En 2 semanas no es una exposición importante la que yo tuve. Por eso no es únicamente de dónde nací, sino cuánto tiempo. Y el lugar de nacimiento, cuando nos referimos al lugar de nacimiento, es que se hayan transcurrido los primeros años de vida, por lo menos la primera infancia, porque ahí obviamente aumenta el riesgo por exposición. ¿Bien? También en personas que hayan crecido
hayan nacido, mejor dicho, hayan crecido en grandes alturas, en todo lo que es el norte argentino, todo lo que es Bolivia y demás, tienen una mayor incidencia de hipertensión pulmonar por la menor concentración de oxígeno que existe a grandes alturas. ¿Bien? Entonces esto también tenerlo en cuenta cuando yo tengo pacientes que son del norte argentino o de Bolivia, también tenerlo en consideración de que tengo este factor de riesgo. De vuelta, tener un factor de riesgo no quiere decir que lo vaya a tener, pero sí quiere decir que yo como médico tengo que saberlo para sospecharlo. ¿Bien? Doc, respecto a esto último, ¿no? De, por ejemplo, la zona del altiplano americano, la zona de la ascendencia Sherpa, por ejemplo, el cordón de los Himalayas. Eh, el peso genético ahí es menos incidente que el lugar de nacimiento. ¿Está descrito eso? ¿Se sabe? O... La verdad no te voy a mentir, yo por lo menos no lo sé, ¿bien? Sí, lo que sé que el peso genético, por lo menos en los Sherpas, que eso sí es algo que estuvo muy estudiado, es que lo que les permite a ellos es una adaptación más rápida, ¿bien?, a las grandes alturas sin sufrir consecuencias. Bien, algo importante a tener en cuenta con respecto al nacimiento, y no solamente del lugar de nacimiento, es que durante el embarazo es algo fundamental, ¿bien? Y las cuestiones que transcurren durante el embarazo es algo fundamental que nosotros como médicos tenemos que indagar. Y acá voy a lo mismo, dependiendo del paciente que tengo enfrente. Si tengo una persona de 87 años, no le voy a preguntar, y cuénteme cómo fue la lactancia, porque ella no lo va a tener presente y ya es algo que no me va a dar tanta información. Pero yo tengo un adolescente, sí es algo que me puede dar mucha información. Y de hecho también las enfermedades que haya sufrido la madre durante el embarazo también pueden generar repercusiones, como bien sabemos, en nuestro paciente. Infecciones como por ejemplo la rubiola, bien, puede causar un ductus arterioso persistente, y este ductus arterioso persistente generarle una hipertensión pulmonar o generarle también alteraciones a nivel supravalvulares. Bien, también obviamente la diabetes, la hipertensión gestacional, bien, ni hablar madres obesas, también pueden generar un aumento del riesgo en mi paciente, siendo el paciente recién nacido. Bien, y esto también es algo que lo va a acompañar todo el resto de la vida. Antecedentes de enfermedades ya del paciente en la primera infancia pueden llegar a ser relevantes. Y esto también lo habíamos hablado en respiratoria, esto, ¿bien? Si mi paciente tuvo múltiples episodios de bronquitis o neumopatías, ¿bien?, puede generar un hiperflujo a nivel pulmonar, ¿bien? Y este hiperflujo a nivel pulmonar puede llegar a generarle una CIA, una CIB o un conducto arterioso persistente. De vuelta para no alarmar, ¿bien? Múltiples episodios de bronquitis o neumonías en la primera infancia. Un episodio no es múltiple. Bien, lo mismo que habíamos hablado con asma bronquial, bien. También el tener múltiples episodios de crisis asmáticas puede generarle también complicaciones a nivel respiratorio persistente, bien. Uno no es múltiple. Y esto es importante que nosotros también lo indaguemos, ¿bien? Algo que habíamos nombrado también anteriormente, infecciones por fiebre reumática, va a dar lugar a múltiples valvulopatías. De hecho, cuando veamos el seminario de valvulopatías, van a ver que en todas vamos a poner como factores de riesgo antecedentes de fiebre reumática. ¿Bien? El antecedente de la fiebre reumática tiene que ser durante la infancia, no tanto en la adultez. ¿Bien? Y también infecciones por sífilis pueden provocar alteraciones a nivel aórtico. Estas alteraciones por sífilis pueden darse fundamentalmente en lo que es la sífilis congénita, ¿bien?, es decir, la transmitida de madre a hijo, pero también en personas que se hayan contagiado de sífilis en la adolescencia o en la primera infancia. ¿Bien? Hábitos. Bueno, y acá ustedes ya lo hemos hablado millones de veces y ya esto me lo tendrían que responder ustedes.
El tabaquismo a nivel cardiovascular, ¿qué es lo que me puede llegar a provocar? Aterosclerosis. Perfecto. Bien, ¿qué más? EPOC. El EPOC. ¿Y el EPOC qué me puede generar a nivel cardíaco? Cuerpo pulmonar crónico. Hormonal crónica. Bien, perfecto. También insuficiencia cardíaca. Bien. Entonces fijémonos también la relación que tiene. Alcoholismo, ¿qué me puede generar? Cirrosis. Cirrosis. Bien, y la cirrosis a nivel cardiovascular, ¿qué me puede llegar a generar? Hipertensión portal. Bien, perfecto. Y eso llevar también a una insuficiencia cardíaca, fundamentalmente derecha. Bien, que luego puede llegar a ser global. Desnutrición, ¿qué me puede generar? Anemia crónica. Bien, perfecto. Excelente. Arritmias. ¿Cómo? Arritmias. Y también arritmias, bien, por alteraciones principalmente de iones. Bien. Obesidad, algo que súper que lo hemos hablado millones de veces y ustedes ya también lo vienen hablando en APS y demás. ¿Qué me puede generar a nivel cardiovascular? Y también aterosclerosis. Aterosclerosis, infarto, agudo miocardio. Bien, arteriosclerosis a la cabeza. También de por sí, más allá de la arteriosclerosis, pensemos también cómo tiene que funcionar este corazón para poder irrigar todo ese volumen corporal. Por lo tanto, va a estar muy forzado. Bien, va a generar una hipertrofia cardíaca. También en obesidades, por esta hipertrofia cardíaca, también se generan hipertensiones sistémicas con el daño a nivel vascular que esto genera. Los lípidos no solamente se depositan a nivel abdominal, también tenemos los depósitos de lípidos a nivel visceral, lo cual de eso también va a generar, bien, un aumento de la fuerza que tiene que realizar el corazón para la contractilidad. Entonces, la obesidad, la verdad que actúa en muchos sitios. Drogas, ¿qué drogas? Fundamentalmente a la cabeza cardiovascular. Cocaína. Cocaína. Más fuerte que todavía, más importante que todavía que cocaína. Anfetaminas. Más importante todavía. Heroína. Más importante todavía. Todo lo que son drogas inyectables. Bien. Todo lo que sean drogas inyectables a nivel cardiovascular pueden producir muchísimas alteraciones. ¿Por qué? Porque lo estoy colocando esa droga directamente en el torrente sanguíneo. ¿Bien? Y la respuesta fundamental va a ser cardíaca. Luego, todo el resto de drogas que ustedes me nombraron, completamente. ¿Bien? Ni hablar también de que las drogas inyectables, aparte del efecto per se de las drogas, en general, ¿bien? No se utilizan elementos que contengan la asepsia adecuada. ¿Bien? Entonces también eso genera infecciones, genera riesgo de formación de trombos y demás. Por eso, Endocarditis. ni hablar, las endocarditis infecciosas en pacientes que consumen drogas inyectables es súper frecuente. ¿Bien? Entonces tenerlo en cuenta esto en nuestros pacientes. Luego, obviamente, todo lo que es cocaína, marihuana, anfetaminas, ¿bien? Todo ese tipo de drogas también va a repercutir a nivel cardiovascular. Pero a la cabeza, en el apartado cardiovascular, drogas inyectables. ¿Bien? Y el sedentarismo, ¿bien? ¿Por qué como factor de riesgo? Porque altera el retorno venoso de miembros inferiores. Excelente. Bien, genera una rémora sanguínea. Bien, perfecto. O TBP. Que me puede favorecer a la TBP. Bien, está en relación esto de la alteración del retorno venoso con el aumento del riesgo de TBP. Bien, esto también en pacientes postrados, tenerlos en cuenta. Bien, también tener en cuenta que el sedentarismo, y algo ahí me habían preguntado con respecto al colesterol, ¿aumenta qué tipo de colesterol? LDL, ¿no? Triglicéridos. LDL y VLDL, también puede aumentar triglicéridos más por una cuestión alimenticia, pero LDL, VLDL, y el HDL, la única forma que yo tengo de alimentarlo es con actividad física, por lo tanto lo voy a tener mucho más bajo el HDL. Aumenta mi riesgo cardiovascular. ¿Bien? Riesgo heterogénico. ¿Bien? Y esto, perdón, de sedentarismo, también lo puedo tener en relación y tomarlo en cuenta
con la actividad laboral de mi paciente. Bien. Bien. Hay millones de otros antecedentes que yo tengo que tener en cuenta. Estos son los fundamentales, ¿bien? Pero hay muchos otros antecedentes que yo tengo que tener en cuenta. Obviamente, los hábitos alimentarios, la desnutrición, también, mejor dicho, un paciente que tenga un peso adecuado no necesariamente es un paciente normonutrido. Puede ser un paciente desnutrido igualmente a pesar de tener un peso adecuado, ¿bien? Porque quizá que ese peso es por una mala alimentación y no una dieta rica. Bien, entonces tomarlo no solamente la desnutrición por una cuestión de peso. Pero el tema de la alimentación es algo fundamental, que eso lo hemos preguntado. El tema de la ingesta de líquidos. El tema de la ingesta de líquidos es fundamental, ¿bien? Por el funcionamiento de los riñones, y que sabemos que los riñones, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, también me manejan el tema de la tensión arterial. Si yo tengo una patología renal, una insuficiencia renal, voy a tener una alteración en mi sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces también tenerlo en cuenta esto. También tenerlo en cuenta que por la orina yo elimino todos los excedentes. Entre eso, por ejemplo, sodio. Por eso es importante la relación de la ingesta de líquido de mi paciente. Y fundamentalmente de agua. Porque si yo le pregunto cuánto líquido toma, yo tomo 3 litros. ¿Y qué toma? Speed. Y bueno, no. Bien. Yo necesito saber de agua cuánto toma. Bien, de agua pura. Y de hecho, se van a llamar mucho la atención cuando a su paciente le empiezan a preguntar agua. Olvídate del mate, olvídate del café, agua. ¿Cuántas botellitas de agua, bien, agua pura, tomás al día? De hecho, pregúntenselo ustedes mismos. Van a ver que es mucho más bajo. Bien. Yo hago esto que ha grabado, después lo edito, lo corto. Pero a ver, yo me tomo 3 litros de mate al día tranquilamente. Y con suerte estoy llegando al 1,5 litros de agua por día. Bien. Pero sabemos que el agua del mate no es lo mismo por el tema de la mateína, por el tema de todos los solutos que tiene en suspensión y demás cosas, que el agua pura. ¿Bien? Entonces son muchas cuestiones que uno tiene que preguntar. Bien. Los motivos de consultas, acá la verdad que vamos a hablar poco, porque todos los motivos de consulta lo vamos a ir desarrollando en determinadas clases que tienen, por ejemplo, todo lo que es cianosis, todo lo que es edema, todo lo que son palpitaciones, todo lo que es dolor. Todo eso tiene sus clases, y hay muchos otros que ya los fuimos viendo, ¿bien? Pero como para ir teniendo un pantallazo de lo que vamos a ir hablando de cada motivo de estas consultas, pero relacionado a lo cardiovascular. Es decir, cómo yo lo voy a diferenciar de lo demás. Disnea ya es algo que hemos hablado muchísimo en respiratorio, ¿bien? Y disnea ya acá todos sabemos la definición, que ¿cuál es? Sensación de falta de aire. relativa a falta de aire. Bien, Sensación sensación subjetiva. subjetiva o subjetiva. sensación solo, porque ya estamos hablando de algo subjetivo, de falta de aire. Las dos formas, lo más correcto es sensación subjetiva de falta de aire, ¿bien? Si ustedes me dicen sensación de falta de aire, también se entiende que es algo subjetivo, porque la sensación es algo subjetivo. Excelente, ¿bien? Y ya hemos hablado millones de veces de que la disnea puede ser cardíaca, respiratoria o psíquica, ¿bien? Y es mi deber como médico poder diferenciarlo de qué se trata. La disnea cardíaca, ¿cómo la diferencia de una disnea cardíaca de la respiratoria? A ver si ya quedó grabado a fuego. La respiratoria es continua y la disnea cardíaca es ante el ejercicio, ante la actividad mínima. La disnea cardíaca también puede ser continua. Bueno. Puede La ser relativa a respiratoria lo puede postural. mejorar con ortopnea. Exacto. Bien, la respiratoria puede llegar a mejorar con el decúbito. Bien. Entonces, si puede llegar a mejorar, si lo decimos al revés queda más lindo. ¿Cómo sería? Si la respiratoria puede llegar a mejorar, la cardíaca... La cardíaca no tolera el decúbito. No mejor. Bien, la cardíaca empeora con el decúbito. Bien. Entonces, ahí ya tengo una gran diferencia. Porque la respiratoria no siempre puede llegar a mejorar con el decúbito, pero la cardíaca va a empeorar con el decúbito. ¿Bien?
La respiratoria mejora con la administración de oxígeno. La cardíaca puede que sí como puede que no, dependiendo de la causa. Pero sabemos que la respiratoria sí. ¿Bien? Excelente. ¿Cuándo yo voy a hablar fisiopatológicamente de una disnea de origen cardíaco? Cuando mi paciente posee esta sensación subjetiva de falta de aire como consecuencia de un aumento de la demanda metabólica. ¿Bien? Que este aumento de la demanda metabólica puede llegar a ser, ante el esfuerzo, como bien dijeron algunos de los compañeros, pero ojo, también puede aparecer durante el reposo físico. De hecho, en las insuficiencias cardíacas globales, mi paciente en reposo tiene disnea. ¿Bien? Y la disnea de reposo también puede llegar a ser continua, es decir, que esté siempre presente, como puede llegar a aparecer en episodios, que son las disneas paroxísticas. ¿Bien? Cuando veamos la clase de insuficiencia cardíaca vamos a volver a hablar de esto. Y esto es los grados de disnea, que son los mismos grados para respiratorio, porque son grados de disnea. ¿Bien? No son grados de disnea cardíaca o grado de disnea respiratoria, son grados de disnea. Bien. Hay distintos tipos de disneas de origen cardíaco, que vamos a tener la ortopnea, bien, que es la disnea que aparece en el decúbito, como bien habían dicho, y que mi paciente, para poder tolerar el decúbito, debe estar semisentado en la cama. Y son estos pacientes que empiezan a colocar almohadas, bien, múltiples almohadas, para estar semisentados sobre la cama. La disnea paroxística nocturna, a diferencia de la ortopnea, en el inicio el paciente tolera el decúbito, pero luego deja de tolerarlo, obligando al paciente a abandonarlo. Y esto es donde en los libros viejos de semiología, no recuerdo ahora el agente Álvarez, me parece que no, pero en los libros viejos de semiología te decía que es el paciente que se levanta agitado, con una sensación de muerte, abre las ventanas y se empieza a ventilar para respirar. ¿Bien? ¿Y alguien sabe por qué ocurre la disnea paroxística nocturna? Porque cuando se está acostado genera un aumento del retorno venoso, ¿Y por lo tanto? una sobrecarga cardíaca. Bien. Si mis pacientes están con edema, el edema va a persistir hasta el decúbito. Al acostarse, empieza a favorecer, como bien había dicho antes Juan con respecto al sedentarismo, bien, al estar acostado favorece el retorno venoso, por una cuestión de que no lucha contra la gravedad, bien. Al favorecer el retorno venoso, empiezan a disminuir esos edemas, empieza a haber una hipervolemia. Al haber una hipervolemia, empieza a haber una sobrecarga cardíaca y empieza también incluso a poder tener un edema agudo de pulmón mi paciente. ¿Bien? Pero ojo, no es el único caso. También puedo tener una disnea paroxística nocturna en pacientes obesos, que no tengan necesariamente edemas. ¿Por qué? Una compresión de la cavidad torácica. Bien. Al comprimir la cavidad torácica, y es ahí donde la disnea paroxística nocturna también tiene su compromiso respiratorio. Bien, cuando yo estoy durmiendo, en el sueño, bien, paso por distintas etapas, entre eso las etapas REM, y en una de esas etapas yo tengo la relajación muscular. Bien, todos mis valores van a disminuir, disminuye la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, la respiración se vuelve a hacer más superficial, ¿bien? Y ahí también se relaja la musculatura. En los obesos, todo ese sobrepeso que tienen a nivel torácico por el tejido adiposo empieza a comprimir, ¿bien? Y eso obviamente hace que el pulmón no pueda expandirse de forma correcta y que también puedan generarle un hipoflujo a nivel cardíaco. ¿Ven? Y la trepopnea es algo que también habíamos hablado un poquito en respiratorio, que es la disnea que mejora pero en el decúbito lateral. En la parte cardiovascular, esto lo vamos a ver en las insuficiencias cardíacas congestivas o también en los derrames pericárdicos. Y en la parte respiratoria, ¿dónde lo veíamos?
la trepopnea? ¿En qué síndromes? ¿Era atelectasia No. o derrame pleural? Derrame, perfecto, Sí. no, derrame pleural y en el otro síndrome pleural, ¿cuál era? Neumotórax. Excelente. ¿Bien? Bien. Profe, Dolor- perdón, Sí, ¿dónde se veía la trepopnea cardíaca? en las insuficiencias cardíacas, Gracias. principalmente las que son de tipo congestivas. ¿Bien? Bien. Dolor precordial. El dolor cardíaco, bien, yo lo tengo que poder diferenciar bien de lo que es el dolor pulmonar y el dolor de la caja torácica. ¿Cómo lo voy a ir diferenciando? Y teniendo en cuenta las determinadas características que voy a tener. Si es un dolor en puntada, ¿bien? ¿A qué lo voy a relacionar más yo? ¿Algo respiratorio o cardíaco? Respiratorio, neumonía. Respiratorio, neumonías, ¿bien? También lo puedo tener en las atelectasias, también lo puedo tener en el derrame pleural, ¿bien? Pero bien de patología respiratoria, ¿bien? Si es un dolor que cuando yo le pido a mi paciente que realice estos movimientos, aumenta de intensidad, ¿a qué lo voy a relacionar yo? Muscular, al tórax. Muscular o de la caja torácica, ¿bien? Porque también puedo tener una osteocondritis, también puedo tener una fisura costal o una fractura costal, ¿bien? Entonces, si cambia con movimientos, ¿bien? Ya lo voy a pensar más en la caja torácica. Si obviamente a la palpación del tórax aumenta la intensidad del dolor, más aún lo voy a pensar en la caja torácica, porque si fuese algo pulmonar o cardíaco, no tendría por qué cambiar a la palpación, ¿bien? Y después hay características propias de cada dolor cardíaco, ¿bien? O cardiovascular, mejor dicho. El dolor isquémico cardíaco lo voy a tener en la zona retroesternal, que lo vamos a hablar como si fuese en la zona de corbata, se dice en la bibliografía clásica, ¿bien? Es de gran intensidad, constrictivo y opresivo. Las viejas bibliografías lo que dicen es como si fuese un dolor de la pata de elefante que te está presionando, de lo opresivo, de lo fuerte que es, ¿bien? Y se puede llegar a irradiar hacia mandíbula, hombro y todo lo que es el miembro superior izquierdo. Obviamente, ante esfuerzos se va a acentuar, porque acá ante el esfuerzo empieza a haber un mayor gasto cardíaco, y acá hay una cuestión isquémica, ¿bien? Y como dije anteriormente, no se va a modificar con cambio de posturas ni a la digitopresión, ¿bien? El dolor pericárdico suele tener una aparición lenta, paulatina, pero progresiva. No es que de repente aparece con esa intensidad. Empieza a ser en el transcurso de horas o incluso de días, ¿bien? Suele también localizarse a nivel retroesternal, en la zona de corbata, con una propagación también al hemitórax izquierdo, pero en vez de irse al miembro inferior, al miembro superior izquierdo, se empieza a ir hacia la zona supraclavicular, external e incluso a la región posterior, a la región dorsal. ¿Bien? La intensidad va a ser muy variante, ¿bien? Va a depender del grado de inflamación del pericardio y el paciente lo va a referir como algo urente o lacinante. Urente es que siente una sensación de quemazón, como que se lo estuviese quemando, y lacinante es como si lo estuviese desgarrando. ¿Bien? Va a aumentar ante una inspiración forzada. ¿Por qué aumenta ante la inspiración forzada? A ver. Puede ser porque se exagera una especie de ese efecto de pseudo taponamiento cardíaco. Como Va si el por ahí la paciente idea. tuviera Por el frote con las otras estructuras, Más que por el frote, el Por el desplazamiento del pulmón, corazón. ¿qué cuando pasa con el pulmón, Loana? se agranda en la inspiración y más Bien. en una pasada. ¿Y entonces qué pasa cuando se agranda? Y hace presión en el mediastino. Bien. En la inspiración, el pulmón, como bien dijo Loana, aumenta su volumen. Al aumentar el volumen, comprime aún más al corazón. Bien. Si yo tengo una pericarditis, es decir, la inflamación del pericardio, más aún lo va a comprimir. Entonces aumenta la intensidad del dolor. ¿Se entiende? Porque tiene mayor superficie de contacto. Perfecto. O la tos, que va a pasar lo mismo con inspiración forzada, bien, donde aumenta la presión intratorácica, y también aumenta de intensidad ante los cambios posicionales del paciente.
¿bien? Sin importar el cambio de posición. En general esto es cuando aumenta la intensidad en el paciente que estaba en posición erguida se sienta o se acuesta. ¿Bien? El dolor aórtico, fundamentalmente por disecciones aórticas, la disección es cuando empieza a existir una separación en las distintas capas de esta arteria, es un dolor intenso, también retroesternal, pero que se irradia al cuello y a la región dorsal, y es muy intenso. Esto es una disección aórtica torácica. En abdomen vamos a hablar lo que ocurre en las disecciones aórticas abdominales. ¿Bien? Pero la característica del dolor es similar, la diferencia es que es más difusa. Pero es un dolor muy intenso. ¿Bien? Bien, ¿qué son las palpitaciones? Sería un latido irregular de corazón. ¿Cómo? Un latido irregular. Perdón, pero no escucho bien, ¿eh? Se escucha como con eco. Un latido irregular de corazón. No, no es un latido irregular del corazón. Es una Estás ahí, sensación perdón, que- perdón, no sé quién había dicho. Estás ahí, pero no es únicamente eso, mejor dicho. ¿Cómo, Juan? es la sensación de que el corazón hace más fuerza, ¿no? Bueno, puede ser como la sensación de que el corazón hace más fuerza, la sensación de un latido irregular, o la sensación de el latido del corazón no de irregular. Bien. Las palpitaciones son una sensación de la actividad eléctrica. Piensen esto y ustedes sitúense cuando fueron a rendir el examen escrito de Pato y Micro. Que yo sentí esa palpitación de que el corazón se me iba a salir del tórax y se me iba a salir por la boca. ¿Bien? Y no estaba teniendo ninguna arritmia, ninguna FA, ni nada por el estilo. ¿Bien? No me estaba infartando. Y quizá que si se tomaban la frecuencia cardíaca, estaba en 90. ¿Bien? Pero tampoco es que estaban taquicárdicos. O en 100, pero tampoco estaban en 150. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ante esa situación de estrés, aumenta mi sensopercepción. Por eso es que yo siento ese latido. ¿Bien? Por eso es una sensación que puede o no estar en relación con alguna patología. ¿Bien? Obviamente un paciente con una arritmia es muy probable que tenga palpitaciones. Pero también un paciente con ataque de pánico va a tener palpitaciones. También ante la actividad física va a tener palpitaciones. ¿Bien? También ante un embarazo puedo llegar a tener palpitaciones. ¿Bien? Entonces, Profe, fíjense. pero, Sí, perdón. Siempre que tiene una palpitación, tiene un cambio en frecuencia. no, para nada. Ah, bueno. Porque es una sensación. Yo siento que siento la actividad de mi corazón. ¿Bien? Puede estar o no en relación con un cambio de la frecuencia o de la actividad cardíaca. ¿Bien? Puede estar o no en relación. Pero sino que yo lo estoy sintiendo. Cuando vos ves a esa persona amada tuya, ¿bien? Y sentís también las palpitaciones. ¿Bien? Pero hay que saber que tu frecuencia no baja. Así también como cuando estás esperando para rendir y sale la doctora Agostina Peruso y te dice, entre usted a rendir el examen. Y a mí también empiezo toca, 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 toca. Y quizás que no cambia mi frecuencia cardíaca, ni hago ninguna arritmia ni nada. ¿Bien? Puede como no estar en relación. Y esto puede causarse por cuestiones cardíacas, como bien habían dicho anteriormente, todo lo que son las arritmias, ¿bien? También por valvulopatías, ¿bien? También por una hipotensión. En las hipotensiones ortostáticas, ¿saben cuáles son las hipotensiones ortostáticas? Cuando te pones de pie rápido y te baja la presión, sentís que te vas a desmayar. Bien, excelente. La hipotensión ortostática es cuando yo estoy en un decúbito, me pongo en posición erguida y tengo un descenso de la tensión arterial. Bien, ante esa situación puede desencadenarse, mejor dicho, el mecanismo compensatorio es el aumento de la frecuencia cardíaca por un aumento de la contractilidad. Y ante esa situación, como bien dijo Juan, yo puedo llegar a sentir que me voy a desmayar, puedo llegar a percibir las palpitaciones como un aumento de la frecuencia cardíaca, que ese aumento de la frecuencia cardíaca no tendría que estar en un rango de taquicardia. ¿Se entendió esto? Bien.
También por cuestiones psíquicas, bien, en trastorno hepático, ansiedad, angustia, depresión, somatizaciones y demás, pero también en tirotoxicosis, bien, que esto fue tema que ya lo hemos hablado, en la parte de cabeza y cuello, bien, cuando yo tengo una descarga abrupta de hormonas tiroideas, obviamente aumenta mi metabolismo y puedo tener taquicardia, aunque también puedo llegar a tener únicamente palpitaciones. En cuadros febriles, bien, en anemias, embarazos, bien, durante la actividad física y en el consumo de fármacos / drogas, también pueden generar palpitaciones, que en general esto está relacionado con un aumento ahí sí de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Y acá también hago una aclaración. Cuando yo hablo de un aumento de la frecuencia cardíaca, no necesariamente tiene que ser que mi paciente esté taquicárdico. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 y aumenta a 90, es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero no estoy taquicárdico. ¿Bien? Excelente. Bien, síncope. Y acá es una pregunta muy interesante que ustedes tienen que saber responder durante el examen, y es algo que ya se habló en ingeniería, es la diferencia de síncope versus lipotimia. ¿Bien? El síncope es la pérdida brusca y breve de la conciencia y del tono postural, pero con una restitución ad integrum. La restitución ad integrum es con todas las funciones conservadas de forma rápida. ¿Bien? Y el síncope puede ser por una cuestión cardiogénica, una cuestión cardíaca propiamente dicha, en donde yo puedo llegar a tener, determinadas valvulopatías, pero también un infarto agudo de miocardio, ¿bien? O puede ser causada por alteraciones a nivel de la conducción eléctrica del corazón, como ser determinadas bradiarritmias o taquiarritmias, ¿bien? Pero también puede llegar a ser de origen no cardiogénico, cuando hace un efecto vasovagal, ¿bien? El síndrome del seno carotidio, que por la estimulación del síndrome carotidio, también puede haber síncopes ante situaciones determinadas fisiológicas. Por ejemplo, un síncope de origen tusígeno, ante episodios múltiples y exacerbados de tos, fundamentalmente en ancianos pueden desarrollar síncopes. También a nivel defecatorio, deglutorio, y también lo pueden tener a nivel sexual, ¿bien? Un síncope. Por determinados fármacos se puede generar un síncope, ni hablar de la hipotensión ortostática, que Juan dijo que yo tengo la sensación de que me voy a desmayar, y tranquilamente en ancianos se pueden desmayar. Por eso siempre a los adultos mayores le decimos, cuando haya dormido la siesta o a la mañana cuando se levanta, primero se queda sentadito 5 minutos en la cama y luego se levanta, porque tiene una gran sensibilidad a esta hipotensión ortostática y pueden generar síncopes. ¿Bien? Y hay síncopes que se estudian todas estas causas, no se encuentra el origen, y son síncopes de origen desconocidos que no responden a ninguna situación en particular. ¿Bien? Esto obviamente van a ser las minorías.